Bien, bienvenidos a todos a la cuarta y última clase del curso Todo sobre el Mashiach. Hoy nos toca la última clase que trata sobre la resurrección de los muertos. Vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? ¿Quiénes y cómo van a resucitar? ¿Qué pasará con los que estén vivos antes de la resurrección? ¿Y cómo será la vida en esa época? ¿Hubo casos históricos de resurrección de difuntos en el Tanaj, en la historia del pueblo judío? Esto es un poco lo que vamos a tratar de responder hoy y hacer un cierre de lo que fue y lo que es este curso, todo sobre el Mashiach. Esta es la última clase de 4. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a todos y le damos la palabra al rabino Israel Daniel Levi para que nos explique y nos enseñe sobre estos temas. Bueno, gracias Rabino Ari, bienvenidos a todos. Bueno, Está muteado, Rabino. ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Rabino Ari. Y hoy vamos a comenzar la cuarta y última charla sobre este ciclo de charlas sobre el Mashiach, que tan apasionadamente hemos vivido durante estas últimas semanas. Esperemos que antes que termine hoy la clase tengamos al Mashiach entre nosotros. Confiemos y digamos amén, que así sea. La fe tiene que ser que el Mashiach puede venir en cualquier momento y así tenemos que tener la esperanza y la aspiración y la creencia que el Mashiach se puede revelar. Están todas las condiciones dadas en el mundo para que eso ocurra. El mundo está listo para recibir al Mashiach. Lo último que falta es la venia de Hashem, que le diga al Mashiach, es el momento de la Geulá, revelate al pueblo de Israel y al mundo entero, y llevarlos a la llegada del Mashiach. Ojalá que así sea. Bueno, vamos a comenzar primero con uno de los Anima Amin, que enumera Maimónides, que son los principios de fe del pueblo de Israel, donde ahí enumera la predicción o la seguridad que el Mashiach, que el Mashiach va a venir, y lo voy a esperar en cada ocasión, a pesar que se demore, y después dice sobre la resurrección de los muertos, Hiat Metim. Si el rabino Ari tiene el texto para compartir, es uno de los 13 de los principios de fe de Israel sobre la idea de la llegada del Mashiach y la resurrección de los muertos. Como dice acá, 13 principios de yo creo con fe completa que habrá una resurrección para los difuntos en el momento que así lo disponga la voluntad del Creador. Este es el último principio de fe de Israel que tenemos como base, establecido por Maimónides como fundamentos a la fe de Israel. De hecho, este principio lo decimos en las plegarias de todos los días, 3 veces por día. En la segunda bendición de la tefilá decimos que Mejayea Metim, que Dios resucita a los difuntos, y ahí vemos claramente que estamos hablando de que va a haber un momento donde se va a producir la resurrección de los difuntos. ¿Dónde tenemos esto fundamentado? En la Torá, eventualmente, de dónde se aprende este principio de fe y de dónde lo fundamenta Maimónides. Esto lo encontramos en muchísimos pasajes y referencias, tanto de la Torá como del Tanaj. En las Sagradas Escrituras hay referencias, versículos, donde hablan en futuro y cosas que eventualmente no sucedieron. Por eso es la prueba, digamos, que Tjiat Metim min Torah, que Tjiat Metim, la resurrección, es uno de los principios de fe que está establecido en la Torá.
como Maimónides también lo especifica, lo fuimos viendo en las últimas semanas, tanto en la llegada del Mashiach como en la resurrección de los muertos. ¿Sí, Ari? Por ejemplo, acá tenemos uno de los ejemplos, dice el Talmud en Sanedrim, dijo Rabbi Meir, ¿cómo está escrito? Entonces cantará Moshe y el pueblo de Israel esta canción para Hashem. Esto fue en Éxodos, cuando fue la partida del mar y el pueblo judío cruzó el mar. Entonces ahí dice el Pasuk, Az Yashir Moshe, entonces, está hablando de futuro, ahí tendría que decir, entonces cantaron el pueblo de Israel, y no cantará. De aquí aprende el Talmud, dice Rabbi Meir, que se aprende que en el futuro vamos a cantar una canción, Moshe y todo el pueblo de Israel. Esa es una de las referencias que trae el Talmud como prueba de la Torá que va a ser en el futuro. Y así como este ejemplo, hay muchísimas enseñanzas más de los versículos de la Torá. Por ejemplo, este que dice Rabbi Yoshua ben Levi, dice, como está escrito, Ashrei Yoshve Beteja, Od y Aleluja Sela, dichosos son aquellos que residen en tu casa, ellos aún te alabarán eternamente. Vemos ahí claramente que está hablando de futuro, te alabarán eternamente. También hay otro punto que habla de la eternidad, que como vamos a explicar más adelante, que el mundo de la resurrección es un mundo eterno e indestructible. Ahí vemos, y así como estos ejemplos, tenemos muchos más ejemplos en la Torá, que están aludidos tanto en el Talmud, tanto en la Cábala, en los Midrashim, que aluden que Hiat HaMetim es uno de los principios básicos de la fe de Israel. Pero ¿por qué es tan básico? ¿Por qué es tan fundamental? Y que tanto la llegada del Mashiach y tanto la resurrección de los muertos, ¿sí? ¿Por qué es tan fundamental esto? Porque no es una mitzvah más, no es una creencia más, sino es el fundamento de toda la creación del mundo, toda la existencia del mundo y la creación por parte de Dios, como explicamos en las primeras charlas, es para hacer una morada para Él en el mundo inferior, y por eso tanto la era mesiánica como la era de la resurrección, que es ahí donde se va a revelar Dios manifiestamente en su propia esencia y todos lo vamos a poder percibir, eso va a ser en la era de la resurrección, va a ser el epítome de la revelación de Dios. En la era mesiánica va a ser una etapa, un nivel, y en la era de la resurrección va a ser el máximo de esa revelación que vamos a lograr, y por eso, en eso depende todo el objetivo de la creación de todos los mundos espirituales y físicos, incluyendo la creación de cada ser humano en forma individual y cada yehudí en particular, que lleva a cabo ese objetivo y esa misión de poder llegar a esa era del Mashiach y posteriormente a la era de la resurrección. O sea, sin ello, toda la creación del mundo por parte de Dios no tendría, digamos, sentido o objetivo. No es que Dios estaba aburrido y se puso a crear mundo y se puso digamos, testing, probando con la gente a ver cómo resuelven o cómo les va. No, no fue así, sino al contrario. Desde antes de la creación, ya Dios previó cómo iba a ser el mundo por venir, y esa era la meta y la finalidad, y por eso Él lo llamó a ese mundo mi jardín. Este es mi jardín, ahí es donde estaba la Shejiná manifiesta. Después, a través del pecado de Adán, la Shejiná se ocultó, y nosotros tenemos la misión de poder traer de vuelta aquí abajo y revelarla en este mundo hasta el final de los tiempos, para que se cumpla el objetivo primordial de la creación. Ahora vamos a ver algunos detalles de cómo va a ser el proceso. O sea, acá fundamentamos, primero, que es un principio de fe fundamental en el pueblo judío, y segundo, que está
documentado, está predicho en la Torá de Dios, que así va a ser, que va a haber Tjiat Hametim. ¿Cómo va a ser el proceso de Tjiat Hametim? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué va a pasar con las personas que están en ese momento en vida? Y todas esas respuestas ahora vamos a tratar de ir respondiendo ordenadamente y agregando algunos comentarios al respecto para que sientamos que esto no es un cuento de hadas ni una imaginación, sino que es algo fundamental en la vida del pueblo judío y en la vida de toda la humanidad. Una pregunta, Sí. ¿puede ser? Sí, cómo no. La Tjiat Hametim es una recompensa, y hasta entonces las almas que fallecieron y que van a resucitar al momento de la resurrección de los muertos, también tienen recompensa, o recién en la resurrección de los muertos hay recompensa. Muy buena pregunta. ¿Y cuál es la diferencia Bueno, como entre explicamos en otras ocasiones, esta misión de cómo llevar al mundo a ese objetivo se lleva a cabo con una sociedad maravillosa que Dios hace entre unir el alma, la Neshama, que baja de lo alto, y el cuerpo físico con todas las deficiencias que el cuerpo tiene, todas las debilidades, enfermedades, hasta la muerte eventualmente, conviviendo juntos, y que esto es un maflila azot, una de las maravillas de la creación, de unir divinidad absoluta, que es el alma, que viene de los mundos, y un cuerpo físico, y juntas pueden llevar a cabo la misión. La Neshama sola no puede cumplir mitzvot, necesita del cuerpo físico para cumplir mitzvot, para llevar a cabo la misión, para estudiar Torah. La Neshama sola no puede estudiar Torah de la forma que Dios quiere, investida en el mundo y ejecutar mitzvot aquí abajo en lo terrenal. A pesar que estando en las alturas el alma puede tener conocimiento de Torah, pero solamente en una dimensión más espiritual y no llevada a la ejecución práctica. Cuando la Neshama baja, y cada Neshama viene de un nivel, algunas más superiores, las Neshamot más altas vienen del mundo de Atzilut, como los grandes líderes del pueblo de Israel, otras Neshamot vienen del nivel de Briah, el mundo subsiguiente, y así los 4 mundos vienen de un nivel. Si la persona ha cumplido su misión en este mundo, y en conjunto la sociedad entre el cuerpo y el alma, pudo el alma guiar al cuerpo, educar al cuerpo, encarrilar al cuerpo, y que no se dedique solamente a la satisfacción de sus apetencias, sino también a hacer la voluntad de Dios a través de estudiar Torah, a través de cumplir mitzvot, a través de ser una persona con valores, moral, ético, sensible y todo lo que la Torah nos recomienda al respecto. Entonces el alma, cuando se va de este mundo, el alma es eterna, entonces vuelve a un nivel superior de donde ella vino, va al Gan Eden, y principalmente en el Gan Eden la recompensa es mayoritariamente por el estudio de Torah. Ahí Hashem le da el goce al alma por el estudio de Torah principalmente. La recompensa es, y por eso, para acceder a ese mundo hace falta manos limpias y corazón puro. Hay una condición para poder entrar, y por eso la Neshama, cuando se va al primer año, tiene que pasar un proceso de purificación de distintas formas, o como el Arizal extiende, que la Neshama en una sola vida no alcanza a cumplir toda su misión y los 613 mitzvot, y por eso ese alma puede volver en Gilgulim, en reencarnaciones, en nuevos cuerpos, hasta cumplir la misión que ella debe cumplir. A unos les puede llevar más tiempo, a otros menos tiempo. La parte del alma que cumplió con este cuerpo parte de la misión queda en el Gan Eden, y baja con ella un destello del alma madre, del alma original, y se viste en un nuevo cuerpo. Todos estos Gilgulim que el cuerpo pasa, son parte también de la purificación del cuerpo, de la purificación del alma, para estar
lista y preparada a llevar a cabo su misión para el momento de la redención. Cuando el alma completa esa misión, está disfrutando en el Gan Eden, hay tzadikim que están hace 3000 años en el Gan Eden, y así sucesivamente, gozando de la divinidad y del conocimiento divino en su máxima expresión. Si lo aleno, el alma bajó a un cuerpo, y el cuerpo la sometió al alma, y la llevó a que el cuerpo haga sus apetencias, sus bajezas, y el alma no cumplió con la misión, entonces ese alma vuelve a un nivel inferior de donde el alma provino originariamente. Y significa que no alcanzó la meta que tenía, y por eso ese alma va a volver en Gilgulim, en reencarnaciones, para enmendar y para poder purificar eventualmente todos los sucesos al respecto, para llegar a cumplir su meta. A ver, ahí está. Ahora, ¿cómo va a ser el momento de la resurrección? Todos vamos a tener parte en el mundo venidero, después de ampliar el concepto. Ahora, ¿cómo se va a levantar la persona? Entonces, está escrito que la persona tal como fue enterrada, así va a regresar. Si murió ciego, sordo o mudo, regresará ciega, sordo o mudo, dice el Talmud. Regresará vestida tal como lo estaba cuando se fue, o sea, por eso es tan meticulosa y cuidadosa la Tahará de un cuerpo, vestirlo y ponerle el talit, si es un hombre, para que la persona cuando vuelva al mundo, vuelva dignamente, no se sienta avergonzado, si está desnudo, si está, digamos, no en condiciones. Y por eso tenemos acá, como vemos, varias recomendaciones de la ley judía. En primer término, el judaísmo prohíbe terminantemente la cremación de un cuerpo. El cuerpo de la persona es un préstamo que Hashem nos da y que Hashem lo cuida cada día para que esté sano, para que funcione, y por eso la persona no lo puede dañar y tampoco puede decidir tanto sobre su cuerpo, porque es un objeto que lo tiene en calidad de préstamo, y para que ese cuerpo pueda volver en la resurrección, por eso se recomienda, se demanda no a la cremación. Por eso también todas las comunidades judías del mundo son tan meticulosas en el cuidado de un cementerio. Una de las primeras cosas que se establece en una comunidad cuando llegan a un pueblo, a una ciudad, a un país, es la adquisición de un cementerio judío para ser enterrados ahí, y es un lugar sagrado, un lugar de mucho respeto. También la Tahará que se hace y todas las cosas que se lo acompañan, como vemos en la tradición judía en todos los cementerios. También a eso, el 4 dice, hay muchos judíos que quieren enterrarse en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Quiénes se van a levantar primero, como vamos a ver más adelante? Está escrito que todos nos vamos a levantar en la tierra de Israel. O sea, la resurrección se va a producir, como trae un versículo, se va a producir en la tierra de Israel. Entonces, los primeros que se van a levantar de la comunidad judía son los que están enterrados en Tierra Santa, y por eso, a lo largo de la historia, lo vemos con nuestro patriarca Jacob, que les pidió a sus hijos que hagan un esfuerzo de llevarlo a enterrar en Hebrón. Yosef también le pidió a cuando los hijos de Israel sean redimidos, como Moshe y salgan a la libertad, trasladen su cuerpo, porque ellos sabían la importancia de esta santidad. Por eso es tan importante, y a partir de que la persona se levante como fue acostado, Hashem va a sanar todos los cuerpos y va a vestir elegantemente a cada persona. Después que él resucita, va a volver como se acostó,
y Hashem después lo cura, todas las enfermedades, todas las faltas de algún miembro van a ser curadas de esa forma. A continuación de ese momento, en primer término, ¿cómo va a ser la resurrección? Los tzadikim, que están acostados descansando en su tumba y su cuerpo no padece ningún deterioro, así está documentado y hay muchos testimonios de que las personas justas, su cuerpo no se deteriora, están descansando, durmiendo y tal cual como se acostaron, puede haber pasado 2000 años, 3000 años y están en esa, pero la mayoría de las personas, el cuerpo tiene su descomposición, y lo único que queda, el esqueleto, y dentro de ese esqueleto queda un solo hueso que es indestructible, que se llama luz, la Guemará lo llama luz, y es el huesito. Hay dos opiniones donde se encuentra en el cuerpo humano, está en la columna vertebral, uno dice que es el huesito occipital, que es la base del cráneo donde apoyamos el nudo de los tefilim. Otra opinión dice que es al final la última vértebra de la base de la columna vertebral en la cintura, y ahí de ese huesito que es muy resistente, y dicho sea de paso, la Cábala dice que cómo se alimenta ese hueso para subsistir, con la melabé malká, la comida de acompañar a la reina el sábado por la noche, por eso es costumbre en muchas familias, aparte de la Abdalá, que hacemos cuando finaliza Shabbat y nos ponemos un poquito del vino en la parte de la nuca donde está ese huesito, como dando testimonio que creemos en la futura redención. También dice que la comida que hacemos el sábado a la noche, que es la comida del rey David, ¿sí? La comida del rey David, por eso hay muchos que comen con pan y encienden velas, y como una manera de estar, y cantan y cuentan anécdotas del Baal Shem Tov, hay diferentes costumbres. Eso nutre y alimenta a este luz, a este huesito, para que perdure, y eso va a ser, de ahí Hashem dice que cómo lo va a volver a dar vida, dice tal, el rocío de Dios lo vuelve a hacer resucitar, y es como decir, ese rocío es como poner levadura a la masa, y va a empezar a crecer nuevamente, a conformarse nuevamente el cuerpo hasta tener vida, y a partir de ahí va a volver a renacer, el alma que tuvo va a volver a adentrarse en ese cuerpo y le va a dar vida, y ese es el momento de la resurrección al respecto. Hoy en día, con los nuevos avances científicos, como vemos acá, el ADN, nos damos cuenta cómo esto puede ser. Antes parecía una creencia muy, muy milagrosa de que de un huesito se pueda reconstruir, pero hoy, con la ciencia moderna, nos damos cuenta que de una célula se puede traer una vida nueva, entonces cuanto más y más que del mismo cuerpo de la persona podemos volver a reintegrarlo, ¿sí? Pero acá vamos a plantear una pregunta. Nosotros dijimos que la Neshama puede bajar en muchos cuerpos. Baja, si no cumplió la misión, vuelve en Gilgul y se embiste en un nuevo cuerpo. Y entonces, ¿en qué cuerpo se va a embestir la Neshama? ¿Y qué pasa con todos los cuerpos esos? Entonces ahí vamos a ampliar un poquito. Hay dos opiniones. La madre de la Neshama, o sea, la principal de la Neshama, ¿en qué cuerpo se va a embestir? Unos dicen en el primer cuerpo que bajó a este mundo, y otros opinan, no, al contrario, el último cuerpo que la Neshama usó para finalizar su misión en este mundo. Como este último cuerpo la llevó a la perfección, entonces en ese cuerpo se va a embestir. Pero como Ner Hashem Nishmat Adam, la vela de Dios es el alma de la persona, así como de una vela podemos encender cientos o miles de velas y a la vela no le falta nada, también de la Neshama madre que tenemos va a haber una incisión de una nueva Neshama que pertenece a esta Neshama madre para darle vida
a ese cuerpo que baja a embestirse nuevamente en un Gilgul, y quiere decir que de una misma alma puede haber varias decenas de cuerpos que necesitó esa Neyamá para poder llevar a cabo. Entonces va a dar vida a todos los cuerpos que le dio vida Así esa es. alma ¿Y en toda la historia. cuál va a ser esto es interesante, cuál va a Susana quiere ser preguntar algo. la Neyamá que le dé vida a ese cuerpo? Cada cuerpo ayudó al alma en un porcentaje de su misión. Uno hizo el 20% de su misión, otro el 1%. Esa parte que el cuerpo le ayudó al alma a llevar a cabo su misión, va a constituirse en la Neyamá de ese cuerpo. Por eso, ya me anticipo a responder una pregunta que decimos más adelante, lo explicamos, todo Israel tiene parte en el mundo por venir, pero hay algunos que no. Entonces está explicado que las personas que no cumplieron su misión, a pesar de eso, Hashem le da un montón de oportunidades para que esa Neyamá tenga la resurrección también. Aunque la persona en vida no fue de lo mejor y no cumplió mucho y no era muy creyente, a pesar de eso hay un montón de canales, tanto en vida como después de la vida, que pueden hacer capará por esa Neyamá. Y por ejemplo, como dice el Talmud, un hijo tzadik, un hijo correcto, redime a su padre, que no lo fue tanto. O a la inversa, un padre tzadik y que le salió un hijo descarrilado, el mérito del padre lo puede redimir. Los Gilgulim, el Geinom, son cosas que hacen capará por ese cuerpo y ese alma, y finalmente va a tener la Teshuvá. La Teshuvá es el canal único para poder purificar el alma y para que esa Neyamá tenga oportunidad. Pero si supongamos que una Neyamá, a pesar de, un cuerpo con la Neyamá, a pesar de todo, fue un Rashá y no tuvo oportunidad, la Neyamá sí va a estar en el mundo por venir. El cuerpo ese, eventual, que no ayudó y pasando todas las posibilidades de redimirse no lo logró, el cuerpo no se va a levantar. Esa es una de las opiniones, pero esa Neyamá que participó del cuerpo porque tuvo antes y después de ese cuerpo, sí va a participar en el mundo por venir, y como afirma el Pasuk, lo dijimos en las últimas semanas, lo itaj mimenu nitaj, ningún Yehudí, sin excepción, no importa lo que hizo, en qué creyó y a qué se dedicó, va a quedar marginado. Pero acá hay algo más interesante. ¿Cuál es el mecanismo para asegurarnos de eso? Como dijimos, la Torá promete, Moshe Rabbeinu promete, que finalmente todo Israel va a ser Teshuvá. Y esto no es un anhelo, sino como Maimónides trae afirmativamente como una promesa terminante, Sof Israel la Azot Teshuvá, finalmente todo Yehudí va a ser Teshuvá, por diferentes medios, pero vamos a hacer Teshuvá. Entonces todas las Neyamot con sus cuerpos van a estar en condiciones de estar en el mundo por venir y vivir el mundo de la resurrección. Si Ari, ¿querías comentar algo? Yo puedo hacer Susana una quería preguntar algo. A ver, sí. En Israel estuve en una situación que podía necesitar un trasplante. Ajá. Y me dijeron, vamos a tener muchos problemas porque acá no tenemos donantes. ¿Por qué? Le dije. Me dice, porque nadie quiere ser donante porque después no van a poder entrar al Gan Eden. ¿Cómo se hace eso? Los que donan un órgano no pueden volver. Te escuché la pregunta, es un tema que merece todo un análisis en sí mismo, el tema de la donación de órganos, pero rápidamente te voy a decir, órganos no vitales, ¿sí? Y si eso va para ayudar a la vida de una persona, un riñón o otros ejemplos parecidos, sí se pueden donar cuando son compatibles y sabemos que va a valer la pena. Órganos vitales es más complejo. ¿Por qué? Porque para la Torá una muerte cerebral o una muerte clínica no es considerado muerte.
¿sí? Y entonces, y a su vez, en Israel, la gente en su fe de la resurrección y todo, en verdad, se podría, si estamos totalmente seguros, que ese órgano que se dona va a salvar la vida de un yehudí, es posible donarlo. Lo que pasa es que hay, normalmente en la donación de órganos es bastante complejo, porque cuando hay una muerte clínica ya los médicos lo dan por muerto, y para el judaísmo todavía está en vida. Vos no sos dueño de la vida y es considerado un asesinato anticipar su muerte. Después de la muerte es más difícil, hay muy poco tiempo para poder rescatar ese miembro, ¿sí? Por eso es a veces difícil. Acá en los bancos de miembros, en donación de órganos, perdón, es bastante complejo porque muchos de esos órganos no van a destino humano, o sea, no llegan a destino y se desperdician. Entonces, por eso no se puede donar a un banco de órganos, sino hay que donar a un paciente determinado que sepa que va a servir eventualmente. Ese es un poquito rápidamente, porque es otro tema que merece todo un tratamiento en sí mismo, ¿sí? Gracias. Continuando con el tema de cómo va a ser la resurrección, como dijimos antes, todos los Yehudim va a ser Hiat Hametim en la tierra. ¿Por qué tiene que ser en la tierra de Israel? O sea, los judíos que están enterrados fuera de Israel, hay dos maneras. Los tzadikim, las personas justas y buenas, dice el Talmud que Hashem va a generar túneles en la tierra para que sus cuerpos sean trasladados sin sufrimiento y con respeto, digamos, sin dolor. En cambio, el común denominador de las personas va a ser trasladado y va a tener el padecimiento del sufrimiento de ser trasladado por la tierra para nacer, para resucitar en Israel. ¿Y por qué eso? Porque en la resurrección tiene que ser en un lugar que va a ser eterno. Y está escrito que Dios, creador del mundo, Bonei Yerushalayim, va a crear a Jerusalén nuevamente, y a partir de esa creación Dios juró que no la va a destruir nunca más, que no va a desterrar nunca más a sus hijos de ella, y que el Beit HaMikdash nunca más será destruido. Y por eso, para que la resurrección ocurra, tiene que ser en un lugar así, y por eso tiene que ser a través de que vayamos a Israel. Dentro de eso también hay un midrash, como lo mencionamos en otra ocasión, que dice, en el futuro el Beit HaMikdash será todo Jerusalén, todo Israel será Jerusalén, y todo el mundo será tierra de Israel. Significa con esto que podríamos conjeturar que ambas cosas van a ocurrir en el mismo momento. Los primeros que se levantan son los muertos que están enterrados, primero, como dijimos antes, los de la tierra de Israel. También en eso hay un orden. En primer término, hay dos conceptos. Está escrito que antes de la llegada del Mashiach va a ocurrir que algunas tzadikim excepcionales van a resucitar antes que venga el Mashiach. Y por eso hay toda una polémica si el Mashiach, ¿de dónde va a venir? Entonces el Talmud dice, según Maimónides, por ejemplo, si el Mashiach murió, entonces no es, digamos, no va a ser de ahí de mínima, pero el Talmud afirma si el Mashiach va a ser de los vivos o de los muertos. Claramente dice que puede, entonces si el Mashiach va a venir de los muertos, tiene que resucitar antes de que llegue el Mashiach al mundo. Y así está escrito que algunas personas excepcionales, tzadikim especiales, van a resucitar, y ya eso va a ser una conmoción mundial de que una persona resucita. De hecho, antes una de las preguntas era si hubo en la historia Hiat Hametim. Sí, primero el Tanaj cuenta toda una historia con Elisha, que había un niño que se murió y la mujer se lo trajo, la mamá se lo trajo a demandarlo, ¿para qué me lo diste? Bueno, y él se puso en contacto con el cuerpo del niño, le puso la boca en su boca, las manos en su boca, como cuenta el Tanaj toda la historia, y lo volvió a la vida. Ese es el primer caso
manifiesto en la Torá de Tjiat HaMetim. El Talmud también afirma que todos los hombres de la época talmúdica, tanto de la Mishnah como de la época de la Gemara, y cuenta algunas anécdotas, por ejemplo, una anécdota con Rish Lakish, que ellos hacían Mehayemetim, resucitaban a una persona difunta por situaciones particulares, no era una cosa que se divertían, pero vemos que sí estaba ese antecedente de poder hacerlo, de dar a la vida nuevamente a una persona. A continuación de que empieza la llegada del Mashiach, antes de la resurrección todavía, todos los tzadikim, las personas, hombres y mujeres buenos, que tienen mérito de estar en ese nivel, ya van a participar y disfrutar de la resurrección. E inclusive los patriarcas de Israel también van a estar en ese momento disfrutando de la bendición y la santidad de todos los hijos de ellos a lo largo de la historia, que son los padres de Israel, disfrutando al respecto de eso. Cuando llegue el momento de la resurrección, que el momento de la resurrección hay un lapso entre la llegada del Mashiach al momento de Tjiat HaMetim el Olam Haba, 40 años, así está traído a la Cábala, en diversas fuentes, que hay 40 años de tiempo a que llegue el momento de la resurrección. Y a partir de ahí van a resucitar todo el pueblo de Israel que está enterrado, y a partir de ahí, a continuación, van a resucitar los difuntos del desierto, ¿sí? Los que murieron en el desierto. Casualmente la semana pasada escuché una charla excepcional sobre por qué Moshe murió en el desierto, y a pesar que la Torá dice porque él le pegó a la piedra y no le pegó a la piedra, y Moshe quedó ahí. Cuando Moshe en Deuteronomio, en la última perashá, en Besota Perajá, dice cuál era, por el pecado de los Meraglim. Y si Moshe no pecó con los Meraglim, la idea es que Hashem lo hizo morir a Moshe en el desierto, para que cuando llegue el momento de la resurrección, Hashem lo busque a Moshe en el desierto para darle vida nuevamente, que es uno de los tzadikim, y junto a él haga volver a la vida a todo Dor Deá, la generación del conocimiento, que ellos vieron todos los milagros, vieron la entrega de la Torá, también van a resucitar, van a ser parte del mundo por venir. Y así vamos a tener la resurrección al respecto. La pregunta es ahora, ¿qué pasa con los que estamos en vida? Los que vamos a ver toda esa revelación. En eso hay diferentes opiniones. En el hasidismo, en la cábala, y el Rebbe trae al respecto así. Por lógica, todos, el Zohar trae que todos vamos a tener que morir por un instante, volver a ser absorbidos en la tierra, para volver a nacer, pues polvo eres y polvo volverás a ser. ¿Por qué es esto? Porque la muerte se suscitó a partir del pecado de Adán. Originalmente no iba a haber muerte, y a partir que Adán pecó, y ahí Dios se apresuró de decir, saquemos a Adán del Gan Eden, porque si va a tomar del árbol de la vida, vivirá para siempre. ¿Y cuál era el problema que viva para siempre? Si Hashem lo tenía previsto que viva para siempre. ¿Qué pasó en ese hecho? El mal y el bien se mezclaron. Como lo dije la semana pasada, se mezclaron, y todo tiene algo de malo y todo tiene algo de bueno. Entonces, si se iba a perpetuar el mal, no era este el plan divino. El mal tenía un objetivo con fecha de caducación. Por eso, como el cuerpo tiene que ser distinto, el cuerpo está formado para que tenga Yetzer Hará, para que tenga tendencias e inclinaciones al mal, y ahora vamos a tener un cuerpo que es solamente puro, sin tendencias al mal. Vamos a tener un cuerpo que sea eterno, vamos a tener un cuerpo que no tenga muerte. Por eso como que Hashem tiene que regenerar un nuevo gen, un nuevo chip en la mente humana, y por eso tiene que volver al polvo. Una persona, un tzadí que estuvo 3000 años acostado en la tierra con su cuerpo enterito, sonrojadito, antes de la resurrección se va a deteriorar, ser absorbido por la tierra,
porque cumplir lo que dice a la tierra volverás, y va a volver a resucitar como corresponde. El Rebbe hace también una diferencia y dice que también esto puede verse que se pueda evitar, y que los que lleguemos en vida al momento de la resurrección, y los tzadikim, no tengamos que pasar esto. ¿Por qué? Porque en el último párrafo de la tefilá que decimos cada mañana en Lokai Netzor, deja que mi alma sea como polvo sumamente humilde para todos, o sea, deja que sea nafshi que afar la col, que mi alma sea como el polvo, o significa humilde frente a todos. Entonces nuestro pueblo ha alcanzado esta meta de ser como el polvo, ya la cumplimos porque fuimos como el polvo, de manera colectiva muchas veces, por lo que nuestro retorno espiritual al polvo hace innecesario el retorno físico. O sea, ya espiritualmente volvimos al polvo, y por eso no necesitamos morir, volver al polvo a volver a nacer. Y ya esto se va a producir solo, o sea, tenemos dos alternativas en el pensamiento judío: cómo va a ser, si nosotros vamos a tener que morir y volver a nacer, o ya eso está cumplido y vamos a ver y gozar la llegada del Mashiach directamente. Eso las personas que llegaremos con vida. Y les cuento un secreto, que lo dije la vez anterior: el Rebbe nos prometió que nosotros somos la última generación del Galut y la primer generación de la Geulá. Todos nosotros somos la primer generación de la Geulá. Entonces, pónganse lindo, cómprense buena pilcha, como se dice, para recibir al Mashiach con alegría. Tenemos la seguridad que vamos a estar en la primera generación de la llegada del Mashiach. Si somos creyentes en Hashem, somos creyentes en la palabra de la Torá con entrega, seguro que vamos a participar en ese momento tan pronto, que va a estar con nosotros, con la alegría de recibir al Mashiach y participar en esa ocasión. Interesante también cómo va a ser ese proceso y qué vamos a hacer después, ¿sí? Ya hablamos cómo va a ser Olam Atchiyah, cómo va a ser el mundo de la resurrección, demás. Inclusive hablamos la Mishnah que dice: todo Israel tendrá en el mundo por venir. Y de repente esta Mishnah tiene, Ari, si la tenés a mano te voy a agradecer. Esta Mishnah parece tener una contradicción, porque dice todo el mundo, todo Israel tiene parte en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque dice: pues fue dicho, y tus pueblos todos son justos, ellos son justos. O sea, ¿qué está diciendo acá la Mishnah? Que todos tenemos que tener méritos, ¿sí?, para poder participar en el mundo por venir. Como somos justos, somos tzadikim, y como dice el Talmud, inclusive los perversos de Israel están llenos de buenas acciones y mitzvot como la granada. Este es el mérito para entrar en el mundo por venir. Y continúa diciendo la Mishnah: ellos heredarán la tierra para siempre la tierra, son la rama de mi plantaje, la obra de mis manos, para enorgullecerme. Acá la Mishnah parece que se contradice. ¿Por qué? ¿Por qué dice vamos a heredar la tierra para siempre, que se lo lama va, se refiere al mundo por venir, a la tierra para siempre? No porque hicieron méritos o porque son justos, sino porque son rama de mi plantaje, porque somos la obra de Hashem, y Hashem se enorgullece con cada uno de nosotros, sin mérito alguno, tan solo por ser un yudí, ya tenemos parte en el mundo por venir. Entonces parece que hay una contradicción. Por un lado tenemos que ser justos y tenemos que tener en el haber mitzvot, y por otro lado dicen, por solo ser yudí, ya tenemos parte en el mundo por venir. La respuesta es muy interesante. Justamente en el último Mahamar que el Rebbe dijo en este mundo, de Atate Tzabé, que este último domingo, que era el aniversario de que el Rebbe devolvió su alma a Hashem, se lo estudia como el legado que el Rebbe nos dejó. El Rebbe explica ahí algo maravilloso. Y dice así: hay dos etapas, dos revelaciones que vamos a alcanzar. Una va a ser
la revelación de que cómo el alma ve divinidad, ¿sí? No es parte de la divinidad, sino Maslayu Haze, dice el Talmud, su alma ve, y a pesar que la persona acá abajo puede no ver, el alma avista en los cielos, en lo espiritual, avista a Dios, avista la esencia de Dios, Atzmut. Por eso está en ese nivel. Ese nivel, que el alma como que no es parte de la esencia, pero puede ver, y eso impacta y afecta inclusive y sacude a la persona aquí abajo y lo hace despertar a la conciencia, a pesar que él puede estar en cualquier cosa. Esto puede pasar, pero la segunda respuesta que el Rebbe da es mucho más elevada, que el alma no que ve divinidad, pero ella no es parte de ella, sino el alma es Dios. Cada alma es un pedacito de Dios, y nuestra Neshama tenemos una porción de Dios dentro nuestro. Es Atzmut Elokut, la esencia de todas las almas vienen de la esencia de Hashem. Y por eso, ahí va la segunda etapa. La primera etapa es el mérito de las buenas acciones que nuestra Neshama hace, y cada mitzvah que hacemos nos conecta con el Creador y vemos divinidad. Cada buena palabra que decimos produce eso y el alma lo ve, tal vez nosotros no, pero nuestro alma sí lo ve. La segunda es esencialmente por ser Yehudí. Y eso hace que nuestra esencia sea Hele Elokah Mimal, una porción de Dios en lo alto tal cual, aquí abajo, que hoy no lo percibimos, pero cuando venga el Mashiach, eso se va a revelar. ¿Por qué? Porque la fuerza de la impureza voy a erradicar de la tierra, todo el mal, y consecuentemente con eso, como no va a haber más impureza, se va a eliminar la muerte, se va a eliminar la enfermedad, se va a eliminar el hambre, se va a eliminar la envidia, la codicia, y todas las tendencias malísimas, maliciosas, van a ser erradicadas del cuerpo, y la persona va a ser perfección absoluta, como termina el Maimónides, dice, la Da'at et Hashem, el mundo se va a dedicar al conocimiento divino. Acá hay una pregunta muy interesante. Hay una discusión entre los maestros, ¿qué va a ser el Olam Haba? Maimónides opina que la resurrección va a ocurrir en la era mesiánica, en la segunda etapa de la era mesiánica, y el Olam Haba es solamente Neshamot sin cuerpos, almas sin cuerpos. El mundo físico desaparece, los cuerpos desaparecen, estoy hablando en la era del Olam Haba, según Maimónides es así, y la Neshama para gozar de absoluta divinidad, y por eso él dice, no hay comida, no hay bebida, no hay nada de las cosas del cuerpo. Esta es la opinión de Maimónides, pero la mayoría de la mayoría de los rabinos de la ley judía, empezando por Nachmanides, siguiendo por toda el Zohar y la Cábala moderna, y el Arizal, Rabbi Yitzhak de Luria, que él determina que es así. No es así. El cuerpo ayudó al alma a llegar a esta meta. Entonces el cuerpo tiene que cobrar junto al alma como socio de todo lo que llevó a cabo la misión. Esta es una cosa. Pero por otro lado, el hasidismo explica más profundamente que la Neshama baja al cuerpo, y el cuerpo está lleno de imperfecciones y debilidades, pero si ella logra refinarlo al cuerpo, encauzarlo, le enseña divinidad, le enseña el valor de la espiritualidad, el valor del estudio de la Torá, de las mitzvot, el cuerpo vuelve a su origen mayor. ¿Y cuál es el cuerpo del origen mayor? La esencia de la materia, la esencia del cuerpo es muy, muy superior a la esencia del alma. El alma es una revelación de Dios, un reflejo, un destello. El cuerpo es parte de la esencia de Dios. Lo físico lo crea solamente el Atzmut, solamente la esencia de Dios puede crear materia, puede crear físico. Y por eso la materia tiene esa misma
para decir, nadie me hizo, como no hay nada que lo antecede, porque quien lo crea es el creador. Si la materia, que eso va a pasar, revela su esencia, es muy superior al alma. Entonces, esta es la recompensa que va a tener el alma, que si ella logró refinar al cuerpo, el cuerpo la va a llevar a dimensiones inimaginables para ella, que nunca podría exceder por su propio mérito. Solamente, como ella refinó al cuerpo y es socia del cuerpo, el socio la va a invitar, vení conmigo a mi dimensión. ¿Y cuál es su dimensión? La esencia de la divinidad. Y por eso el alma va a ver, y por eso la Cábala afirma, así como hoy el cuerpo se nutre del alma y vive gracias al alma, y la conexión a ello es el alimento, la persona para vivir y para que el alma se quede en el cuerpo tiene que alimentarse, son los canales para alimentar el cuerpo. Cuando venga el Mashiach y la era de la resurrección, va a ser a la inversa. El cuerpo va a nutrir al alma, porque el cuerpo va a llegar a un nivel de espiritualidad increíblemente superior al alma, y ella va a ser el canal de nutrición. Respecto a esto, vamos a aclarar algunos aspectos más de la era mesiánica y de la era de la resurrección. Respecto a esto de que no va a haber comida y bebida, porque el cuerpo va a adquirir las mismas características de la divinidad, de la Neshama no come. La Neshama se alimenta, su alimento es la espiritualidad. Una mitzvah que hacemos, una tzedaká que hacemos, un pasuk de Torah que estudiamos, estamos alimentando nuestra alma. La espiritualidad es la comida, la nutrición del alma. Del cuerpo necesitamos comernos un buen asado, una buena comida para nutrir el cuerpo. Cuando venga la era de la resurrección, que el cuerpo va a revelar su verdadera esencia, que su verdadera esencia está inserta en la esencia de Dios, entonces su nutrición va a ser espiritual. No va a necesitar de comida y bebida para subsistir. Así está escrito, pero el Rebbe concilia esto porque podemos preguntar, dice que Dios cuando creó el mundo guardó del Liviatán, de un gran pez, lo guardó para el banquete del Mashiach, en la era mesiánica, y dice que Dios le va a hacer a los tzadikim en el futuro un gran banquete con Shorabar y el Liviatán y el vino, en fin, una serie de cosas de comida. El Rebbe responde que para vivir el cuerpo no va a necesitar de las necesidades que tenemos actualmente. Y por eso el cuerpo va a ser eterno, por eso el cuerpo no se va a deteriorar, porque no va a tener ningún mal que dañe eso, pero sí va a haber comida para otras razones, razones más elevadas y más espirituales, pero sí va a haber comida en la era mesiánica, o sea, en la era de la resurrección, y el cuerpo y el alma se van a nutrir también de toda la espiritualidad que en ese momento va a haber. Y finalmente hay todo un debate si en la era de la resurrección vamos a cumplir mitzvot o no. Y también en eso hay un debate. Algunos dicen, no, las mitzvot fueron les zacotes de Israel, para refinar al pueblo de Israel. Y cuando ya llegamos a la era mesiánica, llegamos al máximo de del refinamiento. Y cuando entremos en esa era, no necesitamos ya más refinar porque no hay. Entonces, ya las mitzvot se van a suspender, como trae el Talmud, que todos los libros de los profetas se van a suspender, a excepción del Pentateuco, los 5 libros de Moshe, y Megilat Esther. Así dice el Talmud. Megilat Esther va a ser el único libro del Naj que va a quedar en la era de la resurrección. Está explicado que, y hay otras opiniones que dicen, se trabó. Se trabó. Le falta conexión al rabino. No sé si conexión espiritual o conexión de Wi-Fi. Bueno, mientras el rabino vuelve a conectarse, vamos a compartir un video que teníamos pendiente de compartir
de escuchar al Rebbe, de su propia boca, hablando sobre la era del Mashiach y la importancia de esperar y querer el Mashiach. Ahí va. One of the cardinal principles of Jewish faith is the coming of Mashiach, which means that at the end of days, the world will realize the purpose of its creation. And the Rebbe not spoken about would be one of these dreams. It will come when it will come. And the Rebbe turned it into something, no, it's a daily reality. Mashiach now, und von den Reden wegen der allen Unionen wird es befehlen, und der Nata Masoret Fochim, und an Neven von hier von eine Bosse. Beise Hazman, le Yie Shom, le Rov, le Milchoma, wird mit sein Kinkino und Strachlos zwischen sich. Der Fall, was Chol HaMa'adanim, der alle Unionen shel Teva, wenn sie sein mit Zuyin geoffen. Noch sagt Lehi Eise Kol HaElam, aber Ladas es Hawaii Bilvad, der ganze Min HaMedabe, bedemmt sein in Azami Mami Dumatze, wenn was wird mit sich hissig sein, Ladas es Hawaii Bilvad. I remember once in the middle of the 80s, Mishpatim, I think Tafshim Vav, where the Rebbe said, when's the last time you closed your eyes and you envision Mashiach can come right now? Wie bald das sie da wurde, und bei ihm wird es in der Leben von Ani Maimi, bei Amuna Pshuta. Darf sich beschaß gehen heim schlafen, sich legen in Asami Nefen, aber beschaß ist der Kufchab und sehen, als nicht nur Emed Acher Koslein. Nur dort steht Mashiach bei ihm im Zimmer, soll der Mashiach gefunden in Amaimi Dumasse, was im Massim, als soll eine Kabel sein, Pnei Mashiach Zitkenu. Así que cada día el Rebbe dice, nos tenemos que figurar, nos tenemos que imaginar como que el Mashiach está por llegar ya y tenemos que hacernos la idea y prepararnos y planificar nuestra vida también en base a eso. Había una vez un grupo de Hasidim que le plantearon al Rebbe que ellos creían en el Mashiach y estaban dispuestos a hacer todo porque venga el Mashiach. Y el Rebbe les preguntó, ¿me podrían dar un préstamo y se lo devuelvo cuando venga el Mashiach? No le dieron el préstamo, me parece. No creían tanto que el Mashiach puede llegar pronto. Como puede pasar en estas situaciones, hay problema de conexión. Se le cayó el internet al rabino. Ya era demasiada espiritualidad y divinidad para los canales de Wi-Fi de la casa del rabino. No soportaron tanta espiritualidad y explotaron. Así que vamos a ver si puede retomar. Acá hacen algunas preguntas. ¿Qué pasaría con los judíos o Bnei Noach? O antes habían preguntado... y el resto de las personas, los no Yehudim, si es que van a estar en la resurrección de los muertos o no. La respuesta que yo sé al respecto es que aquellos justos entre las naciones, aquellos que formaron parte del plan de Dios en la creación, de que no obstruyeron el plan de Dios y que cumplieron su misión también como no judíos, como Bnei Noach, entonces sí van a ser parte de la resurrección de los muertos. Pero no es que todos van a tener
resurrección directamente, como mencionaba antes con respecto al pueblo de Israel, con Israel Shlem Helek Lamabato, Israel tiene parte en el mundo por venir, sino va a depender del mérito de cada uno. Bueno, el internet no volvió, pero por suerte hay datos del celular, así que el rabino volvió con el celular, con los datos, así que le damos la palabra para que haga Acá estoy con el celular. Ahora estoy intentando arreglar también. Agregando lo que... Ahí está. Si vuelve, apaga uno de los dos, pero no te quedes con los dos. Esto debe tener una razón milagrosa. Seguro, ¿Hay alguna razón por la cual pasó esto? Por ahora está muy lento tu conexión. Está el rabino Abraham también, que ya tiene el lugar. No se entiende. Reflexión sobre el Mashiach. Ahí abrí. Ya está. ¿Ya está volviendo? Sí, ahí estamos. ¿Y cómo apago esto? Salí de la reunión de ahí. ¿Cómo salgo? Pero todavía no te... ¿No estoy? Sí. Sí, ahí estás en la otra, está bien. Ya está, ya se arregló el internet acá. Ahí está. Bueno, vimos el video y hemos respondido también sobre una pregunta que habían hecho en el chat, si los no judíos iban a resucitar. Quiero decirte que mientras no subiste nos portamos muy bien, Quería agregar a lo que acaba de decir. Espera, antes de eso, bueno, saca el celular porque si no va a hacer eco. Tomá, apagalo porque ya arreglé internet y me está haciendo esto. Esto vamos a silenciar a este, vamos a silenciar. Tenemos dos Rabino Levi. Se clonó. Ya tuvo su resurrección. Un poco de humor. Bueno, disculpen el inconveniente. Respecto a lo que estaba diciendo el rabino Ari, también se puede agregar de que está escrito que el juicio final, que hay Yom Gadol Beanorá, que está hablado para la era mesiánica, que eso en realidad va a ser para el juicio final para las naciones del mundo y las personas del mundo, particularmente que fueron hostiles con el pueblo judío a lo largo de la historia. Y ellos van a ser juzgados por Hashem y demás. Las personas que se llaman Hasideu Mota Olam, Maimónides, los benévolos del mundo, que cumplieron los 7 preceptos de los hijos de Noé y demás, ellos van a ser parte del mundo venidero, así afirma Maimónides, solo que va a ser distinto al pueblo de Israel. Primero, una opinión trae que no van a ser eternos, y va a ser por un tiempo, y también ellos van a nutrirse de lo que el pueblo de Israel le dé en su generosidad para que gocen de la espiritualidad y la divinidad eventualmente. También en aquella época el cuerpo físico va a ser distinto porque según esta opinión que dijimos antes, que no va a haber comida, ni bebida, ni reproducción, entonces Hashem no crea en el cuerpo órganos que no son necesarios, y si no van a ser necesarios, van a ser, digamos, eventualmente suplantados o eliminados, pero como dijimos antes, que hay otra opinión que no es así, por eso respecto a la era de la resurrección, está escrito, Ain lo rata zulateja, ojo humano no vio, solamente tu Dios. Entonces hay muchas cuestiones, que hay diversidad de opiniones cómo van a ocurrir, y la forma más respetuosa es esperar, ansiar y vivir eso con fe, que vamos a llegar a ese momento, y ahí vamos a darnos cuenta cómo van a ser los sucesos que van a ocurrir en aquel entonces. Lo que sí es algo seguro y absoluto, que esto es lo que tenemos que tener presente. Primero que todo, Kol Israel yesh lo helek leolam. Todo Israel, ninguno se puede menoscabar, decir yo no tengo mérito, no hay eso.
Al contrario, tenés que saber que la Neyamá que tenés no solamente ve Dios, sino es Dios, es parte de Dios en lo alto. Así el Rebbe nos legó que cada Neyamá es un pedazo de Dios y es Elokut en su máxima esencia. Estamos insertos en el máximo nivel. Cada acción que hacemos, cada mitzvah, cada vela que encendemos, cada tefilim que nos ponemos, cada tefilá que hacemos, cada acto de justicia que hacemos en nuestro comercio, somos decentes, correctos, no mentimos, no maltratamos, no ofendemos, está generando una conexión increíble con Hashem. Está trayendo luz al mundo, bondad al mundo. Y como el Rebbe solía decir, poca luz disipa mucha oscuridad. Entonces no hay que asustarse del mundo. El mundo está a mi favor. El mundo fue creado por Dios para que yo le dé luz. Y una pequeña acción que haya, una insignificante acción que yo haga, trae mucha luz al mundo. Y no hay que asustarse ni de la pandemia, ni de los sufrimientos, ni de las persecuciones. Todo eso es parte del preparado para el mundo, el refinamiento del mundo, como promete el profeta Daniel, que él estaba en condiciones de ser Mashiach, así está traído, que esto es parte del blanquear al mundo, purificar al mundo y refinar al mundo para que toda la bondad, toda la perfección, toda la corrección y toda la espiritualidad que Hashem nos quiere dar y nos va a dar en el momento de la llegada del Mashiach, nosotros vamos a ser parte de ello. Entonces, hoy vale la pena esforzarse, remontar a desafíos y sufrimientos que nos puede tocar en estos momentos, dificultades, no entendemos, pero Hashem nos promete a cada Yehudí individualmente, sentarlo y explicarle para qué tuvimos que sufrir cada detalle en el Galut, qué valió la pena, qué trajo eso al mundo, por qué tuvimos que sufrir, por qué hubo un holocausto, por qué hubo una inquisición, o por cada Yehudí que sufrió y padeció en la calle por ser Yehudí, ofensas, humillaciones, dificultades. Hashem le va a mostrar para qué valió la pena y qué sentido tuvieron. Por eso, tengamos fuerza, tengamos coraje, somos la última generación del Galut, y Moshe, sobre nuestra generación, se sintió admirado, porque dice que Dios, ¿por qué Moshe era el hombre más humilde de la tierra? Así afirma Dios en el final de la Torá. Dice, porque Dios le mostró todas las generaciones que iban a venir hasta el final de los tiempos. Y cuando Moshe vio nuestra generación, dijo, estos son los verdaderos Yehudí. Yo y mi generación vimos maravillas, vimos milagros, vimos la partida del mar, vimos la revelación de Dios, que no hayamos, sería absurdo que no lo hayamos, pero esta generación que lo único que ve es oscuridad, agresión, persecución, sufrimiento, humillaciones, y a pesar de eso tiene la fuerza del Mesirut Nefesh, la entrega incondicional a ser judíos. Y hoy, cada día más judíos descubren su identidad judía. Cada día más brilla en ellos esta Neyamá Elokit, este alma divina, y los hace buscar su retorno al judaísmo. Moshe dijo, ellos son los admirables. Me siento humilde frente a ellos. A pesar que no vieron luz, hicieron la luz, hicieron posible que la Geulá sea algo, una realidad de nuestros días. Sigamos adelante, confiemos plenamente, sigamos con fuerza, que Hashem está con nosotros y nos apoya, y el mundo nos apoya para que llevemos a cabo nuestra misión, y que pronto, como dije, antes que terminemos hoy esta charla, tengamos al Mashiach anunciando a Eliyahu Anabí con la llegada para bailar, cantar, agradecer todas las bondades que Hashem nos da cada día desde el momento de la creación del mundo hasta el último instante de este Galut. Un gran agradecimiento a todos, que realmente Hashem despierte con pasión nuestra Neyamá, nuestra vida. Nuestro cuerpo es un aliado a la Neyamá, no un opositor. El trabajo es para sacar lo mejor de nosotros. A veces el cuerpo se hace el mimoso y quiere otras cosas. ¿Por qué?
porque tenemos quilates en nuestro interior, tesoros increíbles que con esfuerzo los sacamos a relucir. Que allí Hashem nos permita que pronto tengamos buenas noticias, que tengamos Besurata Geulá, y bueno, les deseo a todos realmente un Shabbat Shalom. La próxima semana, 12 y 13 de Tamuz, martes y miércoles, se llama Haka Geulá, la fiesta de la redención, que realmente sea la redención concreta con el Mashiach Tzidkenu, y que todos marchemos a nuestra tierra con alegría, bailando y cantando, y que sea solamente alabanza a Dios en todo el mundo entero. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Rabino. Gracias.